Un chico de mi trabajo. Hace algunos meses tuve la oportunidad de obtener un buen trabajo en la delegación Iztapalapa. Realmente mi trabajo no era la gran cosa del otro mundo. Tenía que hacer diferentes actividades de todo tipo, desde ser la persona que era la encargada en servir los cafés, ir a comprar un poco de pan o algo para comer, hasta desempeñar algunas funciones de tipo administrativo, así como verificar la nómina o hacer algunas cosas más que simplemente se le ocurrieran a mi jefe. Mi jefe era una persona bastante accesible y muy agradable también. Sobre todo, lo recuerdo con cariño porque era una persona demasiado consciente y empática, y no solo conmigo, sino en general con todo el personal. Después de unas semanas de estar trabajando ahí, comencé a hacer algunas amistades, principalmente con las compañeras que hacían funciones similares a la mía, ya que algunas de ellas tenían poco tiempo trabajando ahí también. Sin embargo, había un chico lo suficientemente atractivo que desde el primer día que lo conocí, me había dejado cautivada por completo. Era un hombre que desde lejos se veía que era muy educado y bastante culto también. Después de tener algunas pláticas con él y de conocerlo un poco, fue que me animé a salir a tomar un café con él. Sin embargo, me terminé arrepintiendo de esa cita casi al momento, ya que este sujeto se veía que estaba totalmente desesperado por poder congeniar con alguna persona. Es decir, yo sé que muchas veces hay pretendientes que intentan hacer su mejor esfuerzo para poder salir con alguna chica. Sin embargo, este hombre mostraba su desesperación en todo momento, y para serte sincero, eso era algo muy fastidioso, ya que a toda hora quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo, si ya había comido, y cosas así. No significa que la atención que me brindaba no me gustara. Sin embargo, para mí, o al menos a mi punto de vista, este muchacho llegó a ser demasiado obsesivo conmigo, al grado que luego me llegaba a llamar a mi casa y a mi número de celular por la madrugada. De forma tonta, le terminé entregando también el número de mi casa. Y no sé cómo le hizo, porque semanas después de que yo trataba de ponerle un alto a este sujeto, en una ocasión se presentó en mi casa por la madrugada, ya que aquella noche me despertaron unos toquidos que estaban sumamente fuertes en la puerta principal. En ese momento me di cuenta que mi padre y mi madre bajaron instantáneamente hacia la entrada para verificar de quién se trataba. Y mientras yo me asomaba por la ventana, me di cuenta que se trataba de este hombre. Mi padre le abrió la puerta y de forma amable intentó explicarle que yo ya no quería saber nada de él, ya que mis padres y mi hermano mayor estaban totalmente enterados sobre todos los problemas que ya me había ocasionado este muchacho, ya que sí, también en el trabajo llegó a inventar algunos chismes sobre mí y a decir cosas muy negativas sobre mi persona, cuando en realidad yo era una persona bastante tranquila. No me gustaba crear problemas y tampoco generar chismes a lo tonto. Pero este hombre, en vez de entrar en la razón o tratar de razonar ante lo que mi padre le estaba diciendo, se le fue encima a los golpes. Entró a la casa y comenzó a forcejear con él, y con mi mamá también. En ese momento yo estaba bajando las escaleras, pero adelante de mí ya estaba bajando mi hermano también, y mi hermano es una persona que mide 1,95, y este hombre que me estaba acosando y fastidiando desde mi trabajo medía tan solo 1,70. Te puedo decir con toda certeza que a mi hermano no le costó nada de trabajo someterlo, ya que con 2-3 golpes y utilizando un poco de fuerza, lo sometió de inmediato.
le dejó bien en claro que ya no se metiera conmigo y que en el caso de volver a hacer algo así, ellos terminarían llamando a la policía y presentando una demanda en su contra. Yo en ese momento también me armé de valor y le dije exactamente lo mismo, que no quería volver a saber de él y que tampoco me volviese a molestar en mi empleo. A los días siguientes ya no lo volví a ver por el trabajo. Supe por alguna de mis compañeras que este chico había presentado su renuncia 1 o 2 días antes de que yo preguntara. Sin embargo, la experiencia de cómo este sujeto me acosaba dentro del trabajo, fuera del mismo, y cómo se presentó en mi casa de una forma tan violenta para agredir a mi padre y a mi madre al mismo tiempo, fue algo que simplemente ya no pudimos soportar, ni yo como mujer, ni mi familia en lo absoluto. Sin embargo, espero nunca volverme a encontrar con una persona así, ya que cuando alguien se obsesiona contigo, créeme que puede llegar a ser algo bastante aterrador, ya que al menos unos meses más adelante, sí vivía con el miedo de salir sola a la calle. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Creo que sin duda, esas experiencias donde sobre todo los hombres llegamos a ser más así, es decir, ser un poco más hostigosos, más empalagosos, y de alguna forma yo comprendo que nosotros somos quienes debemos de cortejar a veces para poder invitar a salir a una chica, conocerla, platicar con ella y todo lo que conlleva eso. Pero también estoy de acuerdo que hay personas que no saben cuáles son los límites y muchas veces rebasan las líneas del respeto por anteponer sus necesidades o los objetivos o deseos oscuros o bajos que tengan, ya sea dentro de su cabeza o lo que creen que manifiestan a través de su corazón. Sin embargo, es una pena que haya personas que se comporten de esta forma. Usted, comunidad, ¿qué opina sobre la historia que nos han compartido para esta noche? Sería un gusto poder leer todos sus comentarios para poder conocer a plenitud qué es lo que piensa sobre este tipo de situaciones. Y peor aún, si es que no le ha tocado vivir algo así, ya sea hombre o sea mujer. Ya sabe que usted puede compartir su historia a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con toda esa confianza de compartir aquel relato que sí, que nadie le creería. Ya sabe que aquí manejamos mucho respeto por todas las historias que se animan a compartirnos, ya sea a través del correo, por WhatsApp o por todas las personas que nos cuentan sus historias en vivo. Les agradecemos a todos y a todas ustedes. Nuevamente, comunidad, esta noche le está hablando Damaso, y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos. La parada de autobús. Todos los días por la mañana, siempre tenía que tomar el primer autobús de la Ruta 10 para poder llegar a la preparatoria. Soy de la Ciudad de México y vivo por la delegación Iztacalco. La Ruta 10 es un pecero que va desde Xola hasta Plaza Oriente. Creo que ahí es donde hace su base. Sin embargo, tenía que tomar ese pecero para poder llegar hacia el Bachilleres número 3. Yo estudiaba en la mañana y tenía que salirme muy temprano de mi casa para tratar de tomar de los primeros camiones que pasaban por la ruta, ya que si lo hacía unos minutos después, muchas veces llegaba tarde a la escuela, y en algunas ocasiones los maestros de las primeras clases ya no te dejaban pasar. Esos eran mis días. Tenía que apurarme, tratar de estudiar y hacer las cosas de la mejor manera posible. Sin embargo, una mañana me tocó vivir algo peculiarmente extraño, ya que cuando estaba en la parada de autobús, me di cuenta que a una calle
enfrente de mí había un sujeto vestido con una chamarra de color rojo. El tipo se veía claramente que vivía en la calle. Es una desgracia y una tristeza, pero hay muchas personas así que viven en situación de calle dentro de la ciudad. Sin embargo, ese día lo dejé pasar. Tomé mi camión, fui a la escuela y regresé a mi casa. Al día siguiente, igual cuando estaba para tomar el primer camión para llegar a la escuela, vi que ese hombre ahora no estaba en la calle de enfrente, sino que estaba a tan solo unas cuantas casas de distancia a mi costado izquierdo. No sé por qué, pero por instinto decidí saludarlo, creyendo que tal vez este sujeto me saludaría de vuelta. Pero no, simplemente se me quedó viendo y me miraba con unos ojos demasiado extraños, como con una mirada un poco perturbadora y hasta cierto punto acosadora también. Nuevamente lo dejé pasar. Sin embargo, al tercer día, nuevamente me lo volví a encontrar, solo que en esta ocasión, este hombre se decidió a hablarme. Y cuando me dio los buenos días, yo giré mi cabeza para saludarlo también, y fue en ese momento que el hombre se me fue encima. Me tapó con una de sus manos, y una de sus manos tan asquerosas, ya que olía sumamente feo, me tapó la boca. Y me dijo que no debía de gritar ni hacer nada estúpido, o de lo contrario, me iría peor de lo que ya tenía pensado. Me dijo que ambos nos iríamos a su casa y que pasaríamos un día juntos y de una forma muy feliz. Cuando terminó de decir esa frase, me llené de mucho miedo, y lo primero que se me ocurrió hacer fue morderle la mano. Traté de morderle la mano lo más fuerte que pude, y cuando hice eso, me tocó la suerte de que el camión que tenía que tomar estaba pasando precisamente en ese momento. El hombre, con una de sus manos, me dio una tremenda cachetada que me tiró al suelo. Y cuando ya estaba súper asustada porque no sabía qué era lo que me iba a hacer, tuve la fortuna de que dos hombres de ese camión se bajaron para ayudarme. Ellos me dijeron que pensaron desde un inicio que este hombre me quería robar, pero yo les dije que no, que solamente me había atacado de la nada. Para ese punto, estos tipos ya lo habían sometido. Lo agarraron entre los dos y, sí, tuvieron que darle algunos golpes para que este hombre se calmara, ya que de plano estaba como que en un estado sumamente extraño. No sé si estaba alcoholizado o tenía ciertas sustancias ilegales encima, pero el punto era que este hombre tenía una fuerza increíble, ya que estos dos hombres, aunque lo estaban intentando someter de una manera fuerte o a la fuerza, por así decirle, les costó mucho trabajo el poder tirarlo al piso. Cuando le preguntaron a este hombre qué era lo que quería o el por qué me había atacado, el señor simplemente no decía nada. Segundos después, comenzó a balbucear ciertas frases que me dieron mucho miedo y escalofríos también, ya que este señor decía que yo era una muchacha muy guapa y que me deseaba con toda su alma, y que si por él fuera, mañana mismo nos casaríamos. Así como este tipo de frases que te acabo de decir, este loco y este extraño comenzó a decir muchas cosas así de ese tipo. Por fortuna, esos dos hombres me ayudaron aquella mañana. Yo me subí al camión y el camión se arrancó. Quiero pensar que a lo mejor estos tipos esperaron a la policía o le llamaron a una patrulla o hicieron algo así, ya que en los días posteriores mi hermano tuvo que llevarme a la escuela, ya que me daba mucho miedo todo lo que me había sucedido un día anterior. Porque sí, aquella misma tarde cuando regresé del bachilleres, le conté a mis padres y a toda mi familia lo que me había sucedido en la mañana. Mi papá se molestó mucho y tomó la decisión de que mi hermano me acompañara todos los días a la escuela. Y por fortuna, los 2 meses que siguieron a después de este acontecimiento, mi hermano sí me acompañó, pero tuvimos la suerte de que ya no volvimos a ver más a ese extraño hombre de chaqueta de color rojo.
Buenas noches, comunidad. ¿Qué les parece el relato que nos han compartido para esta noche? Antes que nada, quiero pedirles a todos y a todas ustedes que mantengan mucho respeto por las historias que nos están contando, ya que este tema sí es muy delicado, sobre todo por las personas que han sufrido de algún abuso o que han sido afectadas por estas personas que se obsesionan demasiado y que llegan a perder la cordura y la razón y todo lo demás. Mucho respeto por todo lo que nos han contado, por favor. Ahora sí, permítame preguntarles si a usted o a ustedes les ha llegado a ocurrir algo así o similar. ¿Conocen alguna persona que tenga algo para contarnos? Ya sea sobre este tema o sobre otro. Ya saben que este espacio lo hemos diseñado para eso, para contar esas historias y todos esos relatos que nadie les creería, comunidad. Por favor, anímese a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder atender todos y cada uno de sus opiniones, ya que sí, su punto de vista y sus opiniones son lo más importante para nosotros, tanto para que la comunidad vaya creciendo y poco a poco nos vayamos conociendo más y formemos un vínculo dentro de este maravilloso espacio que hemos creado a base de ustedes. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas ustedes. De igual forma, les invitamos a que compartan su historia a través de nuestro WhatsApp o de nuestro correo. Pueden hacerlo con toda la seguridad del mundo y con toda la confianza. Nuevamente, les está hablando Damaso, comunidad, y por favor no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos. Mi nuevo vecino. Cuando tenía 22 años, todavía estaba viviendo en la casa de mis papás. En ese momento ya trabajaba, y muchas veces durante la semana tenía que llegar a muy altas horas de la noche. Casi siempre terminaba llegando entre las 10:30 y las 11:30, dependiendo de si podía salir temprano o no de mi trabajo. Estaba vendiendo ropa en una tienda cercana a mi colonia. Pura ropa para mujeres, y de todo tipo, desde ropa interior, vestidos, algunos zapatos, accesorios y cosas así. La verdad es que ese trabajo me gustaba mucho, y fue el primer empleo que tenía. Notablemente, con el paso de los días, me di cuenta que en la casa de enfrente había llegado una nueva familia. Aparentemente, solo era el señor, la señora y un joven más o menos de mi edad. Este muchacho, desde que lo vi la primera vez, se me hizo muy guapo. En verdad, era muy atractivo y tenía un peinado que me gustaba. En algunas ocasiones, cuando me lo llegaba a encontrar por la calle, ya sea que yo saliera a comprar pan, algún mandado o al mercado, siempre trataba de saludarlo. Digamos que yo me quería hacer notar ante él, para ver si es que en alguna ocasión se animaba a invitarme a salir, o por lo menos a tener una pequeña cita o una plática para poder conocernos un poco más. Un tiempo más adelante, no sé si 1 mes o 2 meses más o menos, me di cuenta que a veces por las noches, desde su ventana de la casa de mi vecino, este chico se quedaba parado, mirando directamente hacia mi casa. Cuando me di cuenta de esto la primera vez, pensé que posiblemente, tal vez, este muchacho ya se había fijado en mí. No sé si me había encontrado atractiva o linda, pero pensaba que tal vez podría ser el comienzo de una relación. La verdad es que este chico me encantaba demasiado. Inclusive hasta mi mamá y mi papá ya sabían que me gustaba. Yo continuaba haciendo lo mismo. Siempre que salía, miraba directo a su casa, y si por alguna razón me lo llegaba a encontrar,
siempre buscaba algún pretexto para platicar con él. Así estuve durante 1 o 2 años, hasta que finalmente me di por vencida, creyendo que tal vez simplemente este chavo no se había fijado en mí, no le interesaba o no le gustaba yo en lo absoluto. Finalmente, eso fue lo mejor que me pudo pasar, ya que una noche, cuando estaba llegando a mi casa del trabajo, me di cuenta que frente a mi casa había más o menos 3 patrullas estacionadas, y una de ellas tenía su sirena en un volumen demasiado alto. Poco antes de poder entrar a mi hogar, me di cuenta que mi mamá y mi papá ya me estaban esperando en la entrada de la puerta principal. Obviamente los saludé, les di su beso, y cuando les pregunté qué era lo que había sucedido, ellos nada más me señalaron la casa de enfrente. En pocos segundos me di cuenta cómo uno de los policías estaba gritándose con el dueño de la familia de esa casa, mientras que otros 2 tenían esposados dentro de la patrulla a la mamá y a su hijo. La verdad es que nosotros no nos quisimos quedar con la duda, y ahí fue cuando mi padre se animó a platicar con alguno de los oficiales que estaban por ahí. Ellos estaban platicando a lo lejos, por lo que mi madre y yo no logramos escuchar nada. Sin embargo, minutos después, cuando los policías se terminaron yendo del domicilio y mi papá y nosotras terminamos entrando a la casa, nos servimos un poco de café y un poco de pan. Y ahí fue cuando mi padre nos contó lo que ese policía le había explicado sobre el motivo del por qué estaban ahí. Resulta que habían tenido varios avisos sobre un joven con las características muy similares al hijo de esa familia. Claro, obviamente estoy hablando del tipo que a mí me encantaba. Los policías le habían dicho a mi papá que este muchacho era un presunto culpable sobre la desaparición de diferentes mujeres dentro de la colonia. Y no solo de esta colonia, sino también de otras delegaciones más dentro de la Ciudad de México. Nosotros vivimos por la delegación Iztapalapa. Y cuando mi papá nos contó sobre todo esto, yo me quedé más que asustada. Nunca me imaginé que un vecino que relativamente me acosaba de alguna forma, porque sí, quiero pensar que sí me acosaba, ya que muchas noches durante las semanas veía cómo este muchacho se me quedaba viendo fijamente desde su ventana, y cuando yo pensaba que posiblemente le gustaba, resultaba que no, e inclusive me quedé pensando si a lo mejor nada más este chico me estaba estudiando para hacerme algo malo. La verdad es que hay muchas teorías y pocas respuestas. Sin embargo, un hecho fue que esa familia ya no se volvió a parar por el barrio, ni a esa casa, ni llegamos a saber nada sobre ellos por algunos lugares cercanos a mi colonia. No sé si en realidad lo encontraron culpable, y peor aún, si es que él era el autor de la desaparición de esas mujeres. Pero creo que este chico me estaba estudiando desde a lo lejos, ya que ahora que lo pienso con un poco más de calma, nunca llegué a saber que trabajara, o que estudiara, o que simplemente saliera de su casa para algo. No sé si nada más estaban ahí para tratar de protegerlo o resguardarlo de la policía. Sin embargo, agradezco que nunca tuvimos una cita y que nunca se animó a invitarme a salir. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han platicado para esta noche? Creo que sin duda todos hemos estado en una etapa en donde alguien nos gusta o nos llama la atención demasiado, ya sea por sus características físicas, por la forma en la que nos tratan, cómo se comportan, el estatus que tienen, o simplemente la forma de vida que llevan
esas personas, ya sean hombres o mujeres. El caso a mi punto de vista da por igual. Sin embargo, no me imagino cómo sería conocer a esa persona que te gusta o que te llama la atención y que tiempo después, a pesar de que no ocurriera nada entre esa persona y tú, te dieras cuenta que la policía viene a buscarlo. Y por un cargo tan preocupante como lo puede ser la privación de la libertad de ciertas mujeres. No me imagino el miedo que debió de haber sentido esta chica, y muchas más que por desgracia se han visto envueltas en situaciones similares, donde son perseguidas por estos acosadores. Es una pena que esto ocurra mucho dentro del país. Pero comunidad, díganos, ¿usted qué es lo que opina sobre esta historia y sobre las otras dos que nos han platicado para esta noche? Ya saben que antes que nada deben de sostener mucho respeto y un gran nivel de confianza por todos los relatos que nos han compartido. A su vez, les invitamos que por favor se animen a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de leerlos y también de responderles. De igual forma, también los invitamos a que se animen a compartir su historia a través de nuestro correo, a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestra futura página de Facebook, porque sí, comunidad, abriremos una página de Facebook o un perfil para que ustedes puedan compartir todas esas historias que nadie les creería. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso, y por favor, no se despeguen todavía de este canal de YouTube, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.